Tuvimos realmente un intercambio muy bueno, muy productivo, y en base a eso un poco decidí venir hoy no solo a charlar del futuro, sino, y es una propuesta, porque algunos van a decir, bueno, pero le pedíamos que nos dijeran qué iban a hacer. No voy a presentar hoy ni un plan de gobierno, ni siquiera una serie de medidas puntuales. Voy a hablar de cuestiones generales. Como entiendo que en el contexto de la campaña, hasta el 27 de octubre, y en caso de ser elegido el Frente de Todos para presidir la gobernación de la provincia, también hasta diciembre va a haber tiempo de hablar de cuestiones complejas y más concretas, y como le expresé a Martín y a Silvio, mi intención es que haya un trabajo colaborativo de preparación de un plan de gobierno para el sector. Lo dije entonces en privado, lo digo ahora, dije más, que todas las contribuciones que consideraran pertinentes, tanto de diagnóstico como de propuestas, estaba abierto el canal con nuestros equipos técnicos, equipos de trabajo, para recibirlas, así como para recibir a dirigentes y también empresarios, porque lo hemos estado haciendo. Lo de empresarios, ustedes sabrán porque tienen la información, yo vengo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires hace más de 3 años y medio hoy, y en cada municipio, cada ciudad, intento primero ir un periodo, un rato largo, ¿no? Estar un rato largo. No ha sido una recorrida antes, ni lo es ahora, ni quirúrgica, ni una recorrida veloz, sino que se trata de ir y conocer la situación, y en esas reuniones que entablo con sectores sindicales, sectores también dirigenciales, con los gobiernos, si es posible, me he reunido casi siempre y en la medida de lo posible con dirigentes empresarios o empresarios directamente, o con las cámaras de comercio, industria, y también con los productores rurales, en todos los distritos. Con lo cual, tengo obviamente no una información absolutamente sistematizada, pero sí bastante exhaustiva de la situación en este territorio tan vasto, tan heterogéneo, tan amplio que representa la provincia. Es decir, que no es esta ni la reunión pasada la primera vez que me junto con empresarios de la provincia, lo venimos haciendo en cada una de estas recorridas a nivel local. Lo estamos haciendo hoy a nivel provincial porque después de las PASO ya está consolidada la candidatura. Creo que hay una primera cuestión, y me voy a centrar en esto, después voy a hablar un poco del futuro, pero quiero iniciar con una pequeña fotografía descriptiva, es decir, con un aporte diagnóstico de lo que ha ocurrido en este periodo de 4 años de gobierno nacional y provincial con el sector industrial en general y con la industria de la provincia en particular. Lo voy a hacer de una manera bastante dinámica, no solo por cuestiones de brevedad, sino porque no les voy a contar a cada uno de ustedes cómo está la industria, ¿no? Creo que ha habido algo que no siempre ocurrió, por lo menos cuando a mí me tocó ser funcionario en el gobierno anterior, no ocurría, que es que había algunos sectores, algunas ramas industriales que estaban experimentando dificultades, había algunas empresas que tenían un estrés, ya sea financiero o económico, había algunos... Bueno, hoy estamos en una situación bastante democrática y homogénea. Yo no conozco ningún sector, ninguna rama de la industria que pueda decir que le está yendo bien. Y después son contados los casos de empresarios individuales que por alguna coyuntura, por ejemplo, ustedes saben que uno de los fenómenos de las crisis es la concentración. La concentración es resultado de que algunos funden y otros absorben la demanda abandonada por la competencia. Eso no es estrictamente una situación ventajosa ni buena, pero sí uno puede enterarse de algunos sectores que se han concentrado muy rápidamente de la producción y donde el sobreviviente, por decirlo así, tiene acceso a mercados que antes no tenía.
Entonces se le presenta una coyuntura ligeramente distinta, pero en el marco de un declive generalizado. Repito, no hay, por las estadísticas generales y no hay, por la experiencia que hemos tenido, prácticamente ningún sector de la industria argentina que le esté yendo bien. Hay raras excepciones y seguro no son sectores manufactureros de directamente agregación de valor. Entonces, yo voy a mostrar brevemente algunos elementos de la situación actual y una vez hecho eso, lo que quería compartir con ustedes, y voy a ser sincero en esto, no estoy ni exagerando, ni impostando, ni haciendo discurso de campaña, absolutamente lo contrario. Lo que quiero hacer es intercambiar con ustedes, o por lo menos dejar vertida cuál es mi opinión acerca de las causas de lo que pasa. Si es cierto lo que yo digo, que es que no le tengo que contar a empresarios industriales argentinos la situación que vive la industria nacional hoy, lo que sí me parece que nos debemos, y casi diría que es imperioso que lo hagamos, es algún intercambio, alguna reflexión colectiva y el intento de llegar a una conclusión común acerca de las causas de lo que está pasando. De las causas. Porque uno puede compartir un diagnóstico, el diagnóstico es realmente malo, muy malo, pero, y esto es así, aunque al principio, al comienzo de este gobierno, ni siquiera en el diagnóstico nos podíamos poner de acuerdo. Hoy podemos estar de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, la pregunta es cuáles son las causas de esa situación. Creo que es de vital importancia discutir, intentar intercambiar y, si es posible, llegar a acuerdos acerca de esta cuestión. No solo lo que pasa, sino por qué pasa lo que pasa. Y no estoy diciendo culpa de quién. No estoy diciendo culpa de quién, no es mi ánimo. Por eso no voy a hablar ni de personas, ni de funcionarios en concreto, ni siquiera de fuerzas políticas. De lo que voy a hablar es de programas económicos. De programas económicos que podría implementar una persona u otra persona, de programas económicos. Y entonces empiezo con el diagnóstico y después voy a dar mi parecer, considerándolo así, es mi parecer, mi punto de vista, acerca de por qué pasa esto que voy a exhibir ahora. Miren, esto es desde enero del 16 a junio del 19, la caída de la producción industrial. 12%, 11,4%. Una caída, no hay muchos precedentes en la historia nacional de una caída así. No hay. Una caída muy, muy notoria. Esto es previo a la devaluación, o sea que tomamos 2017. En el año 2017 se produjo algo que nunca antes se había producido en toda la historia nacional. Había una situación de crecimiento económico con caída de las importaciones. Con aumento de las importaciones. Muy notable aumento de las importaciones, que se reflejó en un fuerte déficit comercial. Esto que denota una apertura comercial muy grande. Y la inversión, noviembre del 15, julio, esto lo estoy tapando yo, ¿no? Perdón. La inversión ha caído 11 puntos, un 11%. Datos, cantidad de empleados en la industria manufacturera. Acá estamos tomando, empieza en julio del 15, 16, 17, 18, 19. Se perdieron, dice acá, más de 4.200, esto es de empleadores, empresas industriales en la Argentina. Una caída de más de 4.200 empresas. Muerte de empresas se llama generalmente esta estadística. Esto tampoco tiene mucho precedente.
Ha pasado muy pocas veces en la historia. Porque además es sistemático. Nosotros, Argentina experimentó crisis muy fuertes, como es la crisis de 2001, que tuvo un impacto muy fuerte en el sector industrial. Seguramente ustedes atravesaron esa crisis. Algunos sí, otros no, otros se reconvirtieron. Pero fue una especie de shock, que además después tuvo una etapa que duró básicamente buena parte del año 2002, de diciembre del 1 al 2, donde siguió la caída, después se inició una recuperación que en el 3 ya estaba bastante arraigada. Acá tenemos lo contrario, es un periodo sistemático, permanente, continuo, de pérdida de empresas industriales. Se están perdiendo empresas industriales. Esto es, ahora sí, cantidad de trabajadores registrados en la industria. Se perdieron más de 145.000 empleos registrados en la industria manufacturera, solo industria manufacturera. Yo lo digo, estadística de la provincia, tomando los 44 meses de gestión de la actual gobernadora y del gobierno nacional, se contabilizan 140 empresas que se terminan, que se cierran por mes en la provincia y 1.200 empleos registrados por mes. Es una sangría realmente espeluznante. Exportaciones industriales. Muestro esto, como ustedes verán, si uno toma... Acá empezamos el tercer trimestre del 15, prácticamente las exportaciones industriales en volumen están, en monto, ¿no? Sí, en millones de dólares. Están iguales. Uno dice, bueno, pero eso no habla bien ni mal, no. Habla de que este modelo era un modelo que se presentó como un modelo basado en un boom exportador. Uno de las líneas argumentales, por lo menos iniciales del gobierno actual, es que iba a haber una lluvia de inversiones. Ya vimos que no, que hubo una caída muy fuerte en las inversiones y un boom exportador. No pasó ni una cosa ni la otra. Y esos son hechos. Y acá tenemos, bueno, un trabajito, simplemente 2019, la producción industrial equivalente al año 2009. Retrocedimos 10 años en terreno de producción industrial. Ahí dice las fuentes. En empleo industrial prácticamente un poquito más, pero prácticamente lo mismo. En producción de autos estamos a niveles de 2003 y en utilización de la capacidad instalada hay que remontarse al año 2002 para encontrar un nivel de ociosidad de nuestro parque industrial como el que hay ahora. Es decir, que hemos retrocedido en algunos terrenos 10 años, en otros prácticamente 20 en el sector manufacturero. Obviamente estas comparaciones, como todas son odiosas, son todas coyuntura, pero son datos que son públicos. Este me parece un gráfico simplemente importante, no hace estrictamente al sector, pero sí hace un poco a la concepción que tenemos nosotros. Es un gráfico tomando la medición de la UCA, que coincide prácticamente con la de INDEC. Uno en 2003, la medición de la UCA, hablaba de 25 millones de pobres. En el año 2015, 11 millones de pobres, bastante menos que la mitad en un periodo de 12 años. Y marzo del 2019, última medición, casi 16 millones de pobres, 4 pobres más que en el año 2015. Estas son medidas no discutibles, por eso he tomado una fuente que no está sujeta a cuestionamiento de las actuales autoridades. Muestro pobreza porque para nosotros hay un vínculo muy importante entre empleo, situación económica, empleo industrial, producción industrial y pobreza. Es nuestra concepción de país. Y ahora
Voy a pasar también así rapidito porque es simplemente para hacer la postal de la situación. Esto de la importancia de la provincia, ya lo sabemos, no lo vamos a repetir. Si uno dice que hay una crisis industrial en la Argentina, que estos indicadores son muy malos, donde primero y principalmente impacta es en la provincia de Buenos Aires. Es el distrito no solo más importante en términos de población, de generación de valor en general, de producción de todo tipo, sino que es la provincia industrial por excelencia de la República Argentina y el mayor empleador. Los trabajadores registrados, el 30% están en la provincia, representa el 38% de la población, el 35% del valor agregado. Es la mayor provincia exportadora, es 1/3 de las ventas al exterior. Bueno, la investigación y el desarrollo también, un poco más de 1/3, es el núcleo comercial del país, el 37%. Estas son estadísticas bastante conocidas y es cabecera de los principales sectores productivos. Quiero decir que cuando hay una situación donde se ve perjudicada la industria, la provincia de Buenos Aires es obviamente la primera, la principal, la más importante y la más dramática de las perjudicadas del concierto de las provincias argentinas. Es decir, que lo que le pasa a la industria le pasa a la provincia de Buenos Aires, lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires le pasa a la industria. Y quiero un poco, perdón, vamos a volver a la primera, porque quiero hacer alguna consideración sobre esto. Esta es la situación, hay muchísimos indicadores más, hay indicadores sectoriales, hay muchísimo más para decir, pero quiero simplemente dejar en claro que ha habido un retroceso tremendo y generalizado en la industria nacional. Tremendo y generalizado. Acá viene lo que les planteaba inicialmente, que es un poco lo que dejo a modo de reflexión y a modo de opinión. Probablemente muchos de ustedes que piensen distinto, que tengan otras ideas, que provengan de otras escuelas de pensamiento o de su propia práctica, y seguramente algunos expertos que no piensan igual que yo, digamos, en mi carácter de economista, y algunos políticos que no piensan igual que yo en el terreno ideológico partidario, no van a estar de acuerdo con esto. Ahora, yo quiero transmitirles de una manera muy sucinta nuestro punto de vista. ¿Por qué pasó esto? Esto era inevitable si uno toma las principales variables, si quieren llámenlo precios relativos, y los principales ejes de la política macroeconómica que adoptó la Argentina durante estos 4 años, tempranamente, porque esto no ha sido algo que ocurrió con el paso del tiempo. Hemos visto una política monetaria y cambiaria tremendamente errática de este gobierno. Tremendamente errática. El régimen cambiario pasó de flotación total del tipo de cambio a flotación administrada, a bandas de flotación, a congelamiento de las bandas, a intervención. Es decir, que hemos tenido todos los regímenes monetarios posibles. Ahora, acá no. En esto no. La política macroeconómica que desenvolvió el actual gobierno se conoció, desde mi punto de vista, en sus ejes principales, sostenidos durante todo el periodo, el 16 de diciembre del año 2015, cuando el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, presentó algunos puntos que tenían que ver con la cuestión de las restricciones de, ¿cómo lo llaman ahora? No el reperfilamiento, el otro. Sí, cambiario, lo llama control de cambio, paraguas cambiar, del paraguas cambiar. Bueno, medidas para desarticular el anterior paraguas cambiario. Por eso no quiero ponerme polémico en este momento, ni tampoco, menos todavía, chicanero. Quiero compartir con ustedes algunas ideas. ¿De qué se trataba desde el primer día la política económica que llevó adelante este gobierno? Se trataba de que las tarifas, o sea, el costo local de la energía, principalmente,
para sintetizar la cuestión tarifaria, estuviera determinado por el costo de la energía en el mercado mundial, es decir, el costo local de la energía, la intención era igualarlo al costo internacional de la energía en moneda extranjera. Fue una dolarización de las tarifas desde el primer día a valor internacional. A valor internacional. Esto tiene obviamente como origen los hidrocarburos en base a los cuales se produce la mayor parte de la energía, de la oferta energética argentina. Pero la idea era el barril de petróleo argentino que estuviera a import parity en dólares. Lo mismo el metro cúbico o el millón de BTU de gas. A precio internacional y en dólares, cobrado directamente a los usuarios residenciales e industriales y productivos. No, en ningún momento, porque participé de estos debates en el Congreso, fui a las audiencias públicas, en ningún momento la cuestión estaba dirigida a solucionar, a enmendar, a dar cuenta de los problemas que había efectivamente en términos del autoabastecimiento energético. No era eso, era dolarizar las tarifas. Y lo digo con esta certeza porque me tocó en la etapa anterior como funcionario del gobierno, me tocó ir varias veces a esas convenciones internacionales en Washington de organismos multilaterales, pero lo conocemos hace mucho tiempo. La premisa es que los países periféricos produzcan o no hidrocarburos, sean o no productores de energía, tienen que cobrar exactamente las mismas tarifas que los países desarrollados. O sea, las tarifas tienen que estar a precio internacional y en dólares. Cualquier otra cosa es considerado un subsidio, aun si el petróleo y el gas se producen en el país del que estamos hablando. Es decir, obviamente a un país como Uruguay que no tiene petróleo, el costo del barril de petróleo es siempre igual al precio de paridad de importación porque importa, no produce, no es productor. Nuestro barril del petróleo ha tenido históricamente un precio más bajo porque somos país productor. Y es más barato. Doy un ejemplo y tampoco quiero polemizar ni ponerme preciso en esto. Pero el costo de extracción de un barril de petróleo en la Argentina, supongamos que está a $40, $45. El costo de extracción. Y lo digo en dólares, lo podría decir en pesos porque el costo es en pesos. Este tipo de políticas económicas lo que dice es no me importa cuánto sale producir la energía en el país, hay que cobrarla a precio internacional. Cualquier diferencia entre el valor local de la energía o del combustible, porque en el caso de los sectores productivos a veces no es energía eléctrica, sino directamente gas o gasoil o algún tipo de combustible que no ha pasado por el proceso de generación eléctrica, pero hay que venderlo a precio internacional. Si no, es subsidiado. Y se considera que que vender más barato que el precio internacional, es una forma de generar competitividad artificial en los países productores de energía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y cuando uno lee esos artículos, esas explicaciones, supongamos que producir un barril de petróleo en Argentina sale $40 hoy, supongamos que lo que ustedes pagan, la electricidad, es el equivalente a esos $40 más los costos de generación, transporte y distribución. Si ese precio que ustedes pagan es más bajo que el valor internacional equivalente de un barril de petróleo, entonces están subsidiados, aunque nadie haya puesto un peso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto no implica una erogación, implica simplemente que el precio local esté desalineado del precio internacional. Y esta teoría dice que ustedes tienen que pagar la energía a precio internacional, aunque la produzcamos en el país y aún si fuera abundante y aún si tuviéramos excedentes, no importa, hay que venderla al precio internacional. Y esta es la política que determinaron desde el primer día.
El precio doméstico de la energía tenía que ser el precio internacional de la energía. Como yo no comulgo con esta escuela económica, creo que está mal, creo que es injusto, creo que además no tiene en cuenta las rentabilidades que puede generar esto si el barril de petróleo se va a $105 y sobre todo no considera algo que para mí es básico. Y lo voy a decir así porque yo no voy a estar a cargo tampoco de la política energética nacional, entonces lo digo por mi cuenta, pero hay algo que para mí es clave, que es que los recursos hidrocarburíferos son argentinos, son un recurso soberano de la Argentina, con lo cual yo no considero que esté mal que ese recurso se use y se ponga al servicio, ya sea de la mejora de las condiciones de vida de los argentinos, ya sea de la generación de oportunidades de competitividad para el sector industrial. O sea, si Argentina puede producir más barata su energía, a mí me parece que los frutos de esa circunstancia deben ser distribuidos de una manera extendida y democrática, no apropiados por las empresas productoras de hidrocarburos o de energía y la rama de energía. Y fíjense, porque tampoco voy a cargar las tintas sobre ese tema, fíjense lo que han pagado ustedes de tarifa y fíjense la rentabilidad de toda la cadena productiva del sector energético. Ha sido una rentabilidad, cuando yo decía ningún sector, no era verdad. El sector energético en los eslabones de la cadena, por lo menos hasta este último periodo, han tenido una rentabilidad elevadísima. Elevadísima. Porque esta política suele generar una renta extraordinaria que es apropiada por la cadena y no por la sociedad en su conjunto. Yo creo que la energía en la Argentina es un bien soberano y de todos los argentinos, no exclusivamente de las empresas. Lo dice nuestra Constitución, o sea que acá hay varios problemas con esta política, pero no importa, no. Lo único que quiero decir es que es la política que se aplicó y es la que están sufriendo ustedes hoy, que tienen las tarifas y el combustible dolarizados a precio internacional o a precio cercano al internacional. Ahora hay algunas disputas con respecto a eso. Esa es la política energética de este gobierno y se supo el primer día. Y las consecuencias no podían ser otras que estas, aclaro. No podían ser otras que esta. Una pérdida muy fuerte de competitividad de nuestro sector industrial que históricamente, desde el surgimiento de la industria argentina, viene apalancado por el beneficio de tener recursos energéticos nacionales. De nuevo, no estoy proponiendo nada, simplemente, porque después se puede leer, no dije nada. Simplemente estoy haciendo un análisis de la política y haciendo una breve indicación sobre lo que yo considero que es esta política. No estoy diciendo que el precio tiene que ser tal o tal otro. Digo que esta política tuvo los resultados que están viviendo ustedes. Que con esos costos energéticos, buena parte de nuestra industria es difícilmente competitiva con la industria internacional, más en circunstancias como las actuales, donde hay, lo sabrán ustedes, porque lo saben bien, una coyuntura internacional de guerra comercial. La guerra comercial no quiere simplemente decir que unos países le ponen aranceles a otros, en este caso las principales potencias, sino que lo que están evaluando es que los precios a los que vende el país competidor son precios tales que le impiden sostener su propia producción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? De lo que se está hablando acá es de que si entran los productos, por decir, de Oriente a los países occidentales, la industria no sobrevive. Entonces la política arancelaria de la guerra comercial responde a que esos países están cuidando su industria, como poniendo algún tipo de defensa, de algún tipo de cuidado a su producción doméstica. En el caso de Estados Unidos, en la campaña Donald Trump dijo que iba a poner un arancel plano de 35% a todos los productos chinos. O sea, un arancel muy elevado a todos los productos de origen china. Obviamente hoy estamos en una situación mucho más complicada
donde ha corrido el tiempo, pero hace a esta otra cuestión que está acá abajo, que es la apertura comercial. En este gobierno, desde el primer día, inició un proceso de apertura comercial. No quiero exagerarlo con lo que voy a decir, pero la verdad que fue una apertura comercial, desde mi punto de vista, indiscriminada. Indiscriminada. Obviamente, ustedes que pagan la quincena, como dice Ariel, que su empresa tiene que enfrentar tarifas en dólares a precio internacional, más competencia extranjera, que en las potencias más grandes del mundo están diciendo que es competencia desleal, porque este es el fundamento. Entran a nuestros mercados a través de diferentes políticas crediticias, de diferentes estímulos, venden productos más baratos y entonces terminan fundiendo al productor local. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la principal potencia del mundo. Y toma medidas para impedir que esta entrada, este aluvión de productos importados, perjudique a los productores industriales de su país. Eso no pasó durante estos 4 años, y tampoco estoy haciendo una reivindicación de la política anterior, ni diciendo qué habría que hacer exactamente. Lo que digo es que si hay una suma de tarifas en dólares a precio internacional, te pagan las mismas tarifas que los países centrales, con un grado tecnológico mayor, con una capitalización mayor, con un sistema de crédito mucho más holgado, pero tienen que pagar las mismas tarifas y además tienen que someterse a una competencia que está siendo realmente muy incisiva, porque esto empezó a pasar en la crisis de 2009, cuando aparecieron excedentes internacionales por la ralentización de la economía mundial. Entonces llegaron las importaciones. Pregúntenle si no a Techín, que habla siempre del acero, que hay excedente en el mundo por la sobreproducción de China. ¿Y a qué precio están dispuestos a venderlo en la industria nacional? ¿Y qué pasaría con el acero argentino si empiezan a entrar los productos chinos? Son condiciones objetivas, son precios reales. Apertura comercial. Voy a dejar esto porque dije que no iba a hablar del tipo de cambio, pero voy a hablar de la tasa de interés. Cuando se inició este gobierno, corríjame si no es así, dijeron que había un sistema de metas de inflación. ¿Se acuerdan? Sturzenegger, presidente del Banco Central, sistema de metas de inflación, tasa de interés elevadísima, 30 y algo % para bajar los precios. Hoy nadie se acuerda de ese sistema de meta de inflación. Hoy la tasa de interés del 85%. Teóricamente no tiene nada que ver con los precios. Ahora es para que no haya devaluación. Si vemos los precios, saben ustedes que tuvimos los precios más altos, medidos como lo quieran medir. Si quieren tomar índice de la ciudad de Buenos Aires, de cuando el gobierno anterior terminó, los últimos 12 meses, 23,8%. 23,8% los últimos 12 meses. Yo creo que no hay 12 meses de este gobierno que hayan tenido esa marca, pero las tasas de interés estuvieron 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Son las tasas de interés más grandes del mundo. No puede sobrevivir. No, es ácido sulfúrico sobre la industria, sobre cualquier industria, digo, porque es un hecho industrial, pero cualquier sector productivo o comercial, no existe negocio, no puede sobrevivir ningún negocio con esa tasa de interés, ni hablar de que no puede haber ningún tipo de inversión, porque es caro el capital, pero además es impagable. Si yo tomo algo, no hay ninguna inversión que me pueda garantizar un repago del préstamo con esa tasa de interés. O sea, ninguna expansión de la capacidad productiva, ninguna máquina, ningún local. Es imposible, es inviable. O sea que yo digo, tarifas en dólares a precio internacional, apertura comercial indiscriminada y de sectores sensibles como es el sector textil, como es el sector juguetes, como es el sector plástico, que era obvio que Argentina no estaba en la frontera tecnológica internacional ni productiva, con lo cual era un sector que tenía una determinada fragilidad. Después podemos discutir, yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tiene una fragilidad tu sector industrial, fortalecelo, no lo aniquiles.
Pero ahora si sumás tarifas en dólares, apertura comercial indiscriminada, cuando no hay ninguna plaza comercial del mundo que esté en esta situación. Nadie, somos el único país que tiene industria y lleva adelante, porque hay países, alguien me puede decir, bueno, pero Uruguay, Paraguay, bueno, pero porque la capacidad industrial, Chile, es muy reducida, son países que el libre comercio, como son en algunos casos casi monoexportadores de materia prima al mercado mundial, la apertura comercial tiene hasta tal vez ventajas en términos de precio. Ahora, un país industrial, con una rama textil desarrollada, competitiva, no del todo, aunque uno recorre la industria textil argentina y ha habido en el periodo anterior inversiones realmente formidables. Eso también se trató de decir, que los industriales en Argentina no habían invertido nada, habían vivido una fiesta, no hicieron nada, entonces que les llegó ahora el castigo divino por lo que no habían hecho antes. Yo he visto, porque recorro, porque conozco, y ustedes lo saben también, que ha habido expansión, no ha habido inversión, ha habido esfuerzo, hubo también, junto con todo esto, un discurso absolutamente culpabilizador de la víctima, pero además desmoralizador de la industria nacional. Se destruyeron sectores enteros diciéndole que la culpa era de ese sector, no de la política pública, pero la verdad es que si esto le agrego, saco eso y caigo y pongo ahí deterioro del mercado interno. Ustedes saben que los salarios cayeron reales, en términos reales, 20 puntos. Ahora probablemente un poco más con respecto a 2015. 20 puntos, que es lo que se refleja todo el tiempo en caída en centros de compra, en shoppings y supermercados, pero el consumo en general está en una caída. Las jubilaciones, todo tipo de ingresos, los de ustedes, todos han caído en picada. Así que ustedes tienen problema de mercado. Los industriales de la provincia de Buenos Aires tienen problema de mercado por la caída de la demanda. No hay sector que yo conozca que no acuse una caída en unidades, en volumen físico, cercana al 25, 30, 35, 40, 50%, caída de las ventas. Los ingresos cayeron en picada, producto de una política que desde el primer día era de bajar salarios. Es un objetivo de esta política, la baja de salarios. Y creo que hay varios empresarios, no sé si están acá, que pensaban, una caída del salario real me puede beneficiar. El problema con el salario es que tiene dos funciones. Una es, el salario es un costo atrás del mostrador y es su demanda. O sea que si la caída del salario es horizontal y generalizada, lo que les pasa es que por más que los empleados que tengan ganen menos en términos reales, no tienen a quién venderle porque del otro lado no compran. Con lo cual, más que compensa la mejora en costos salariales, aún en ramas, y hemos hecho los ejercicios, en ramas trabajo intensivas, más que compensa con la caída de las ventas. Han tenido caída de las ventas, aumento de los costos, encarecimiento del financiamiento y competencia realmente a precios imposibles. Es un plan de destrucción masiva de la industria. No estoy hablando de voluntades, no estoy hablando... Porque este programa económico se ha aplicado varias veces en la Argentina, veo algunos que han pasado otros episodios de estos, con las mismas políticas. Por eso digo que no es ni un invento, ni un producto de la mala aplicación de una política, es una política económica consolidada, se enseña en varias facultades, se defiende en varios lugares, y consiste en esto que pasó desde el primer día a nivel macroeconómico. Ahora, la industria nacional está condenada si tiene al mismo tiempo... cualquiera de estas es un problema porque esto es un aumento muy fuerte de costos. El balance de ustedes? El balance de ustedes tiene los ingresos, tiene los costos, caen los ingresos, suben los costos, y entonces en general el empresario lo que hace cuando tiene una contracción, una compresión de las ganancias, es financiarse. Y es imposible financiarse. Y además un mercado que se ha comprimido está sometido a un ingreso indiscriminado y muy fuerte de importaciones, con lo cual lo que queda de mercado interno está depredado por importaciones
donde las prácticas a nivel de importaciones las conocemos todos, el dumping, bueno, varias cosas, o dumping macroeconómico, como es el caso de algunas economías, o dumping específico sobre algún sector para apropiarse del mercado. O sea que ustedes saben cómo funciona esto. Este programa económico, yo lo llamé la tormenta perfecta y llamé a su resultado el industricidio. De nuevo, esto no fue para corregir problemas de la administración anterior, para solucionar algún problema, porque de hecho no se solucionó ninguno. Es una doctrina, es un pensamiento, tiene un resultado. El resultado que tiene, ahora viene mi opinión, y sin evaluaciones y sin juicio de valor, porque alguno pensará que el resultado de esto está bueno, y eso ya es un juicio de valor. Yo lo que digo es que el resultado de esto es que en el país las únicas actividades que pueden tener algún lugar son actividades exportadoras de materia prima de bajo nivel de elaboración, actividades financieras o actividades vinculadas a los servicios públicos en manos privadas. No hay otro, nadie más puede sobrevivir esto. Y esos sectores además se favorecen mucho porque el negocio financiero que genera esto, el negocio en un país que produce hidrocarburos que genera aquello, y la venta de materia prima con un salario que ahí sí, si uno es exportador neto y el salario se reduce en dólares, no le importa el mercado interno porque exporta. Entonces se le expresa como una caída de los costos sin el correlato de la caída de la demanda. El mercado interno liquidado, que es lo que ha pasado, el crédito liquidado, la inviabilidad de las actividades industriales. ¿Qué país resulta de esto? Un país primarizado. En el caso argentino yo diría agroexportador, pero de bajo valor agregado, no con cadenas de valor montadas sobre las oportunidades de industrialización de la materia prima. También de hidrocarburos, porque además la compresión del mercado interno genera excedentes exportables, así que es una ventaja, y cada vez más para exportar porque el consumo interno cae. Y en términos sociales genera una sociedad dual. Una sociedad con un sector asociado, digamos, con un grupo social asociado a estos sectores ganadores, y para todo el resto una incertidumbre, precarización laboral, pérdida de estándar de vida, etc. Dicho de una manera más sencilla, un país así no tiene clase media. Pues la clase media está hecha por pequeños comerciantes, pequeños industriales, profesionales, masivos que prestan servicio a esos negocios. Bueno, no hay. Y trabajadores calificados o de alto nivel salarial. Esa es la clase media en términos productivos. Bueno, no queda, se va, desaparece. Les digo, hay varias experiencias internacionales y varios países que tienen este tipo de sociedad y este tipo de estructura productiva. Muy primarizada, una sociedad polar de sectores privilegiados y grandes mayorías en condiciones muy humildes, de mucha incertidumbre, sin derechos, sin continuidad, precarizada, etc. Si alguno recorrió América Latina, debe conocer, en general asociado a uno o dos productos de exportación o algún sector exportador, pero lo mismo también los servicios privatizados y a valores dolarizados que puede pagar un sector de la sociedad, el resto no, aún si son productores de petróleo. El valor interno está a nivel internacional. Esto es la macro, que no va a ser mi responsabilidad. Entonces, pero quiero decir, esto no es producto de un error, ni una política errática, ni una equivocación, ni mala administración. Hablo un segundo como economista. He leído un montón de autores muy prestigiosos y calificados que recomiendan esto para la Argentina y festejan su resultado, porque consideran que para nosotros tener una industria del juguete o tener una industria textil, algunos no lo dirían abiertamente, menos en presencia de empresarios del rubro, ¿no? Pero piensan eso, ¿no les parece que es ineficiente, que es imposible, que un país industrial
es un despilfarro. Y lo que pasó en la Argentina es que se aplicó este modelo, que es un modelo que se aplicó varias veces en nuestra historia con el mismo resultado, porque además tiene un resultado por cómo es Argentina, de la sobrefinanciarización, de la hiperdolarización y del endeudamiento. Es un resultado de este modelo que suele generar su crisis. Siempre igual, siempre ha pasado lo mismo. Ahora, sobre los sectores industriales, el resultado es esto, la desindustrialización acelerada, porque no pueden, porque si esto fuera así 4 años más, yo le digo, con tarifas dolarizadas, con apertura importadora, con tasa de interés digamos que la bajan a 60, con un mercado interno deprimido, con un desempleo cada vez mayor, menos demanda. No es una cuestión. Y ese es el modelo económico. Ese es el modelo económico. No son los errores, ni los cambios de gestión, ni negocios, ni nada. Es el modelo económico. Y los mojones de este modelo económico quedaron establecidos los primeros días del gobierno. Todos. La apertura de las importaciones, la tasa alta, el intento de reducir los salarios. Primer año devaluaron, ¿se acuerdan? Un 60%. Pasó el dólar de 9,7 a 16. Y dijeron, no se preocupen, esto no se va a precios. La inflación fue del 40%. Pero las paritarias cerraron 20, 25, 30, ¿se acuerdan? Ya el primer año 8 puntos de salario real, que fue lo que le faltaba en el mostrador en ese 2016. Y el modelo siguió con una breve interrupción en etapa electoral en el 17, donde aproximadamente en marzo lanzaron un plan de créditos, congelaron las tarifas, estabilizaron el dólar. Yo lo llamé anabólicos electorales. Y ese mismo plan está en marcha hoy. No ha tenido este resultado por varios motivos. Ustedes vieron un alivio en el 17. ¿Por qué? Porque pusieron la cláusula gatillo, ¿se acuerdan? En el 17, en el año electoral. Después la sacaron de nuevo y volvió a caer. Pero este es el modelo subyacente. Para la provincia, a ver, cuando ocurre que el país tiene esta macro, las jurisdicciones provinciales, la verdad es que sufren, particularmente esta macro sobre la provincia de Buenos Aires es veneno, porque afecta no solo la pérdida de empresas que hemos tenido en la provincia, sino también la pérdida de empleos y el deterioro de las condiciones de vida, de las condiciones sociales y todo lo que eso trae aparejado. O sea que genera problemas de todo tipo. Pero los gobiernos provinciales, todos, ante una macroeconomía de ese tipo, tienen instrumentos de diversa índole para, de alguna manera, generar una coraza, un escudo protector de su economía provincial, que al menos morigere o haga más lentos o de un respiro sobre los efectos que tiene esta política. Obviamente la política tiene que abarcar algunas de estas cuestiones, hay que atacar algunas de las cuestiones. Ha habido varios municipios en la provincia de Buenos Aires que decretaron la emergencia PYME, por ejemplo. Entonces, a través de tasas diferenciales impositivas, regímenes transitorios, ayuda con las tarifas energéticas cuando hay dificultades. Eso es una municipalidad. Ahora, si es un gobierno provincial, durante estos 4 años ha habido gobiernos provinciales que se dedicaron a cuidar a su industria. Obviamente nadie tenía un problema de la magnitud que tuvo la provincia de Buenos Aires. Ahora, en ninguna otra provincia, hay alguna excepción, pero en ninguna otra provincia hubo tanta inacción del gobierno provincial, con instrumentos mucho más poderosos. Obviamente, el principal instrumento en una situación así es el instrumento crediticio. Y resulta que la provincia de Buenos Aires tiene un banco, que es una de las entidades financieras más grandes de la República Argentina. No se usó.
para aliviar una condición macroeconómica, un contexto macroeconómico que era sumamente desfavorable. Se dejó en estado de abandono. Tiene también un ministerio de producción, tiene varios programas, tiene posibilidades de fijar tarifas diferenciales. Muchísimos instrumentos, aún en un contexto desfavorable, para defender, cuidar la industria provincial. No pasó. Así que fue la doble concurrencia de un plan macroeconómico muy nocivo para la producción industrial. Y quiero agregar algo más porque esto es sectorial, pero le ha pasado lo mismo a los pequeños productores agropecuarios. Tuvieron el mismo problema, se quedaron sin mercado, se les dolarizaron los insumos, no perdieron completamente el acceso al crédito. O sea que yo digo que esto es un industricidio, pero es un ataque a toda la estructura productiva. A toda actividad productiva, ¿no? Y fíjense si no cómo son las composiciones sectoriales de los países que resultan de la aplicación sistemática de estas políticas. La producción, y menos en pequeña escala, desaparece. Entonces, la verdad es que, decía Martín cuando inició esto, obviamente, hablando, hasta acá llegó, esto fue la descripción, y esta es mi explicación de lo que ocurrió, que es que era inevitable, inexorable, que si uno tiene tarifas en dólares a precio internacional, la tasa de interés más alta del mundo, un quiebre absolutamente de toda política de crédito para el sector productivo, de crédito diferencial, de crédito asistido, de crédito. Si los bancos que deberían hacerlo, se te dedican a comprar títulos públicos, y bueno, si a eso se le agrega que le caen 30% la venta, si le entran las importaciones, no sé, no hay forma. Teniendo un gobierno provincial que usa instrumentos, esto es duro, pero se puede aligerar su resultado. ¿Cómo? A través del banco, a través de los planes productivos, a través de la política tarifaria diferencial, a través de incentivos tributarios provinciales. Bueno, nada de esto pasó. En otras provincias sí. Incluso en algunas municipalidades, con una caja de herramientas, un arsenal mucho más pequeño, también hubo un intento de sostenimiento del tejido industrial municipal, local. Hablábamos con Martín el otro día, me decía, obviamente, con una macro desfavorable no, con una macro favorable, así como con una macro desfavorable, una política industrial, provincial, puede alivianar los resultados. Si la política macroeconómica es favorable, también una política industrial a nivel provincial, local, jurisdiccional, puede acelerar las mejoras. Por eso yo tomé nota cuando en la reunión que tuvimos me hablaban de un plan estratégico industrial para la provincia de Buenos Aires. Miren, yo me manifesté sorprendido, porque hay una especie de discurso que sostiene que los gobiernos no pueden planificar. Y la verdad es que es una vieja discusión sobre cuáles son las capacidades o no, pero lo que está seguro cuando uno observa la experiencia internacional es que hoy la planificación industrial se está haciendo más a nivel local que a nivel nacional. Se ha convertido en una cuestión local. ¿Por qué? Porque las jurisdicciones locales tienen una cercanía con los agentes, con los actores, tienen un conocimiento más directo, pueden aplicar las políticas sin generar los problemas que hubo en las épocas que hubo medidas de fomento, ¿no? Políticas de industrialización. Así que mi respuesta fue esa, que a nivel local, esto que me reclama la UIPA y que me reclaman las asociaciones o los gremios empresariales, es algo que se puede empezar a hacer. Se puede reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque obviamente la provincia de Buenos Aires tiene muchísimos instrumentos para ayudar a su rama productiva industrial. Muchísimos instrumentos y muchísimas ventajas con respecto a otras provincias
ya sea por la magnitud, por la diversidad, como por algunas cuestiones de infraestructura, la presencia de puertos, de una red de rutas, la cercanía a los mercados y a las salidas hacia mercados extranjeros. Por algo, de una manera a veces planificada y a veces silvestre, la radicación de la industria nacional ha privilegiado la provincia de Buenos Aires. Es decir que hay políticas para impulsar la demanda y el mercado interno, hay políticas que eso lo que generaría es algún dinamismo en el rubro de los ingresos, hay políticas regulatorias de los mercados financieros y hay política crediticia de la banca pública provincial, hay políticas comerciales que fomenten el crecimiento y hay política industrial en general, ya más precisa y sectorial, que permita mejorar los encadenamientos, el contenido tecnológico, su vinculación con nuestro sistema científico-tecnológico, que además tenemos la virtud de que en el territorio de la provincia de Buenos Aires funcionan 17, creo que son, universidades nacionales, con capacidad de producción científica tecnológica, ya sea a nivel básico o a nivel aplicado, y con capacidad de extensión sobre nuestro tejido industrial. Y es algo que yo creo que hace falta hace tiempo. Hace falta hace tiempo tomar políticas mucho más decididas para la integración entre el sistema productivo y el sistema de innovación y el sistema científico, tecnológico, universitario, provincial. Que hay mucho para hacer en el terreno de la banca, hay mucho para hacer en el terreno de las políticas desde el Poder Ejecutivo. Ha sido y de nuevo, sin ponerme hoy picante, ¿no? Pero ustedes saben que la provincia de Buenos Aires estuvo sin ministro de producción durante mucho tiempo. Pero bueno, hay una ausencia, hay una vacancia, falta algo. Me parece que en la etapa que viene, todos sabemos que viene una etapa complicada, entonces creo que hay que, para terminar, mi impresión es que hay una probabilidad muy alta de que la política macroeconómica genere un entorno más favorable para la producción industrial nacional. Eso es imperioso. Es imperioso. Después esas políticas, por eso digo que no vengo a defender, porque no es el tema de la charla, ¿no? Pero se puede aplicar mejor, peor, hay diferentes instrumentos, hay diferentes modalidades, se puede discutir un montón. Lo que no se puede discutir es que esta política es antiindustria. Eso es indiscutible. Después las políticas industriales activas desde lo macro, o sea, una macro para el desarrollo, podrán discutirse. Pero después también hay políticas provinciales a favor de la industria. Y ahí me parece que también hay un agujero y un vacío que también tiene una trayectoria más amplia que esta última administración, por lo menos para lo que yo creo. Se puede profundizar eso. Ojalá estemos en presencia en el periodo siguiente de un contexto que les permita vivir en paz. Normalmente, sabiendo cuánto va a ser lo que les cobren por un descuento de cheque, cuánto va a salir, cuánto van a vender, aproximadamente cuánto van a salir las tarifas. Hoy son todos datos que es extraño, pero es absolutamente indeterminado. Indeterminado, no lo sé. Yo hoy, que lo he estudiado, no sé cuánto va a venir ya pautado, cuánto hay para la administración que viene de deuda de lo que ustedes no pagaron de tarifa, porque la tarifa aumentó, pero la deben. ¿Saben eso? Una parte de la tarifa de este invierno va a haber que pagarla más adelante. Es una deuda que ustedes tienen con las empresas. No lo sé, lo traté de averiguar, no lo sé. Fíjense que cuestiones básicas, no se puede planificar, no se puede pensar, ni siquiera hoy, con una distancia de 4 o 5 meses para saber cuál va a ser la estructura de costo. No lo sabemos, porque además como están dolarizados los bienes energéticos, tampoco sabemos cuánto va a estar el dólar. Es lo mismo con la nafta, con los combustibles. Bueno, hay que generar un contexto de previsibilidad. Ustedes podrán estar de acuerdo o no con las políticas que se implementaron, pero este grado de incertidumbre, bueno, es algo que
Desde el trabajador que no sabe si va a conservar el trabajo y conservando el trabajo si le va a alcanzar a fin de mes, hasta el empresario que no sabe si va a poder seguir abierto o cuánto más va a durar. Estamos en esa situación. Esto se revierte con una macro distinta, que no va a ser nuestra responsabilidad, pero se revierte también con políticas en la provincia de Buenos Aires destinadas a fortalecer a su sector industrial. No les quepa duda, ninguna duda que ese es un objetivo de nuestro gobierno, que es una prioridad la industria. Y no solo la industria manufacturera, sino también la industria que consiste en elaborar y generar valor en base a productos primarios que también produce la provincia de Buenos Aires. Con todo lo que eso conlleva en infraestructura, en desarrollo de parques industriales, con todo lo que conlleva en política de crédito, es fundamental. La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo del país. Tiene que tener una política destinada especialmente al sector productivo. Eso no soluciona todos los problemas de la provincia, pero ayuda en todos los rangos. En temas sociales, en temas de seguridad, ayuda por todos lados. Que haya empleo registrado, que haya certidumbre, que haya un crecimiento y un desarrollo de la economía provincial. Estamos comprometidos con eso. Lo hemos dicho durante todo este periodo, lo hemos dicho durante el periodo anterior con todas las dificultades que hubo, no hemos cambiado un milímetro. Después las cosas pueden salir mejor o peor, las medidas ustedes pueden criticarlas o no criticarlas. Ahora les digo, esta política macroeconómica se aplicó varias veces, terminó siempre igual. Empieza diciendo que va a ser el libre mercado y termina con lo contrario del libre mercado, que es destruir mercado y concentrar las ramas productivas. Y eso no es mercado, eso no es desarrollo ni libre ni mercado. Eso es una política de transformación estructural de la Argentina hacia la primarización. Nosotros no queremos ese país, es lo que pensamos que está ocurriendo, es lo que venimos anticipando que va a ocurrir desde el primer día y no me quiero poner ni en autocelebratorio porque lamentablemente lo que venimos anunciando que iba a pasar es lo que está pasando y es inevitable con estos vectores y con estos parámetros de la política macroeconómica y de la ausencia de una política provincial. Eso es lo que quiero que pensemos, que reflexionemos, porque la idea, y esto es lo último que voy a decir, y para eso concurrí a esa reunión y para eso concurro a esta también, es para convocarlos a que esa política del cara al sector productivo y al sector industrial sea una política que esté compartida. Quiero propuestas, quiero ideas, quiero innovaciones, quiero también cuando llegue el momento críticas. Pero hoy lo que necesitamos es que los representantes del sector industrial hagan simplemente algo, defiendan a la industria nacional. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ustedes por supuesto están invitados a hacerlo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, quería hacer un comentario porque bueno, la verdad que los números son contundentes y simplemente el comentario que somos de la misma edad y creo que el gran desafío que tenemos nuestra generación, Axel, viendo esta realidad es que le dejamos a nuestros hijos. Así que un poco te pongo en ese desafío que juntos podamos construir una provincia de Buenos Aires llena de pymes, de parques industriales, produciendo, exportando, y ese es el gran desafío que tenemos todos. Así que, bueno, muchas gracias y vamos a trabajar para que este país salga adelante con la industria, porque estamos convencidos que tenemos vocación industrial. Los argentinos tenemos un ADN industrialista. Absolutamente. Y tenemos que volver a esa fuente y hay una fuerza industrial que nos va a sacar adelante. El trabajo, la exportación, y tenemos que trabajar por eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo no me quería poner proselitista, pero dijiste juntos vamos a trabajar y después entre todos. Me gustó más la parte entre todos. Muchísimas gracias. Gracias Martín, gracias a todos ustedes. Y bueno, y quedan abiertas las puertas a través de las organizaciones para recibir propuestas, ideas, diagnósticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces, Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín